Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la parte final de este curso, Matrimonios sólidos en tiempos modernos. Ha sido un tiempo maravilloso donde juntos hemos podido recorrer este camino e ir descubriendo aquellas herramientas, aquellos instrumentos que el Señor coloca en nuestras manos para poder definitivamente disfrutar de esa felicidad plena que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas y para nuestros matrimonios. Hoy, queridos hermanos, ya en esta parte final, vamos a tocar un tema importante que es el culmen, que es el resumen de cada uno de los temas que hemos venido tratando. Es un tema que nos va a ayudar muchísimo para poder precisamente trabajar en ese amor que debe existir en nosotros como parejas, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a compartir pantalla, saludando a todos nuestros hermanos que ya están conectados, agradecidos por su puntualidad, por estar con nosotros y esperamos que esta noche la puedan disfrutar grandemente. El tema que vamos a compartir es el arte de amar en el matrimonio. Y antes de entrar de lleno con este tema, es importante que nosotros partamos de algunas premisas que nos van a llevar a concluir precisamente que el amor es un arte, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué cuando tengamos que tocar ese tema específico. Sabemos que hoy en día la mayoría de las personas, y por qué no decirlos casi todos, invertimos mucho en algo del que esperamos obtener un fruto, ¿verdad? Invertimos tiempo, invertimos dinero, porque esperamos cosechar fruto de esa inversión, algún fruto en alguna área específica. Por ejemplo, invertimos en los estudios para tener un título, invertimos quizás en nuestra economía, en quizás en alguna situación con tal de obtener un beneficio en una empresa con la finalidad precisamente de obtener algo que sea fruto de esa inversión. Pero pareciera hoy en día de que la palabra amor fuera un lujo, porque no todos estamos dispuestos a invertir tiempo en ello para precisamente poder obtener ese fruto profundo del que nos estamos refiriendo en esta noche, que es precisamente el amor. Amar, queridos hermanos, es más que un sentimiento, más que palabras bonitas, más que gestos puntuales. Hoy vamos a descubrir que el amar es un arte. Y al hablar de un arte, estamos hablando definitivamente de conocimiento, estamos hablando de esfuerzo y que existen ciertos pasos para que nosotros podamos aprender, independientemente del amar, podamos aprender un arte. Por ejemplo, el dominio de la parte teórica, porque necesitamos conocer lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? Y también necesitamos el dominio de la parte práctica. Por ejemplo, si nosotros queremos el arte, digamos, de la medicina, tenemos que primero recibir toda la información acerca de lo que es en sí la medicina, aprenderla desde todas sus aristas, para luego con esa teoría poder llevarlo a la práctica, porque definitivamente si nos quedamos únicamente en el concepto o en lo teórico, esto dista o se aleja muchísimo de la realidad. Por eso es importante el acople de esta parte teórica como de la parte práctica. En el caso de los matrimonios, esta parte teórica, mis queridos hermanos, tenemos que tener un cuidado grande y especial porque no está formada por el contexto en que estamos viviendo, sino que tiene una base, tiene una raíz y es la forma en que Dios pensó, creó el matrimonio desde el comienzo de toda la creación. Es ahí donde esa parte teórica tiene que transmitirse desde la misma esencia para que no sean los aledaños, para que no sean las circunferencias externas las que vengan a definir lo que realmente es el matrimonio. Por ello, esta parte teórica de la que nos está hablando Sandrita tiene que estar tomada de la fe. Cómo Dios pensó
cómo Dios quiso, qué es lo que Dios quería que el matrimonio fuera. Y para que nosotros podamos descubrir el arte de amar en el matrimonio, tenemos que acercarnos a la fuente. Cuando Dios pensó en el matrimonio, ¿cómo lo pensó? Cuando Dios ideó el matrimonio, ¿cuál era su fin? ¿Qué pretendía a través de él? Ahora la sociedad, lastimosamente, nos enseña muchas cosas. Hay matrimonios, por ejemplo, que le llaman matrimonios liberales, donde cada uno tiene la opción de poder decidir con quién comparte su vida fuera del matrimonio. Y eso no es parte de la idea principal con que Dios creó a cada uno de los participantes en esta hermosa gracia de el matrimonio. Así que recordemos que es importante entonces esta parte teórica, y San Juan Pablo II nos habla y nos entrega lo que ahora se le conoce como la teología del cuerpo. Si tú quieres profundizar más en esta parte teórica, tienes toda esta doctrina que San Juan Pablo II nos entregó para, como una luz, mostrar un sendero nuevo a lo que son los matrimonios en la parte teórica. Por eso es importante, queridos hermanos, que para lograr ese arte del verdadero amor en el matrimonio, nosotros estemos dispuestos a invertir ese tiempo para poder conocerlo, el verdadero amor en todas sus aristas, buscar toda la información que nos lleve precisamente a descubrir el origen y la raíz de cómo Dios quiso que fueran los matrimonios, cómo Dios quiso que se amara el hombre y la mujer, para que definitivamente podamos luego concretizarlo, plasmarlo en esa parte práctica y así poder alcanzar la verdadera felicidad. Claro está que si hasta ahora hemos estado teniendo una mala práctica, van a disculpar, todavía me encuentro con un poco de tos, una mala praxis en nuestra relación matrimonial, los resultados no son los que esperamos. Y con estos cursos que hemos estado teniendo, mis queridos hermanos, con estos temas que hemos estado llevando, la idea es poder corregir esa práctica que no ha estado de acuerdo a la voluntad de Dios y que se ha transformado ya en una rutina y que nos ha llevado a cultivar, que nos ha llevado a mal perfeccionar en nuestra relación acciones que no son de bendición. Si cada uno de nosotros pretendemos tener un matrimonio fuerte, un matrimonio sólido que pueda enfrentar cualquier dificultad, cualquier tormenta, cualquier adversidad, como lo mirábamos en los primeros temas, si nosotros queremos tener un matrimonio sano, donde cada uno de los miembros, tanto el varón como la mujer, hayan buscado esa sanidad en el Señor, si queremos tener un matrimonio duradero para toda la vida, tenemos que aprender el arte de amar. Y definitivamente el arte implica conocimiento, pero también esfuerzo. Y por eso es importante nuevamente volverte a recalcar que el amar es mucho más que un sentimiento, mucho más que palabras bonitas, mucho más que gestos puntuales. Es una práctica constante que tú y yo debemos cultivar y perfeccionar. No solo es cultivar, es buscar esa perfección a lo largo de nuestra vida matrimonial, así como un pintor que día tras día da forma a su obra maestra. Y cuando la concluye, verdaderamente se queda admirado de lo que sus manos pudieron hacer. Y de igual manera, cada uno de nosotros debemos quedarnos admirados de la forma y de la manera como vamos cultivando y cómo vamos buscando la perfección en el matrimonio. ¿Qué implica el arte de amar? Es importante que nosotros tengamos muy claro que el arte de amar en el matrimonio implica un amor intencional. Es decir, yo busco, yo deseo, yo tengo la intención de amar con la persona con la que comparto diariamente mi vida. Y esta intención, mis queridos hermanos y hermanas, está plasmada en lo que es uno de los requisitos indispensables para el sacramento del matrimonio. Nos preguntan, ¿vienes libre y voluntariamente
Es decir, tienes la intención de poder contraer matrimonio con tu cónyuge. Esta intención, mi querido hermano, no solo es un buen deseo, tiene que ser la práctica, tiene que ser el corazón abierto para que así pueda tu corazón, tu cónyuge, poder crecer en gracia y en santidad. Y junto con esa intención, tiene que este amor ser constante, ser diario. No significa que hoy es y mañana no es, que cuando vengan las pruebas, las tormentas, las dificultades, pues yo me eche para atrás. No, la característica específica de ese arte de amar lleva precisamente la constancia y la profundidad. No lo olvides. Cuando tú unes, adhieres tu vida a otra persona, precisamente lo haces con esa intención, con ese deseo, con esa libertad de entregarte, de donarte de una manera constante y profunda a esa persona, más allá que emociones pasajeras, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a dar ese salto o demos ese salto de un noviazgo, de un enamoramiento hacia lo que es el matrimonio, estemos plenamente convencidos que cuando vamos a unir o adherir nuestra vida hacia otra persona, eso va a implicar precisamente que este amor sea profundo y sobre todo que tenga tres características importantes de cultivar ese amor y es el tiempo, el esfuerzo y el sacrificio mutuo. Siempre lo hemos hablado en muchas oportunidades que para nosotros la palabra amor significa tiempo o se deletrea tiempo. Es un tiempo de calidad que tú donas, que tú entregas a tu pareja. Es el esfuerzo que tú pones para poder superar cualquier dificultad, cualquier diferencia que pueda haber en tu pareja y también aquel sacrificio que tengas que hacer para mantener precisamente ese amor puro y sincero. Y Jesús mismo nos enseñó en San Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Este tipo de amor en el matrimonio, si bien tiene estos tres requisitos, también tiene tres pilares que lo sustentan. El primero es una decisión. Por eso es que te estábamos hablando hace un momento de la intención. Tú tienes que tener una decisión, pero la tienes que mantener en el tiempo, querido hermano, querida hermana, porque a medida que van pasando los años, me voy acostumbrando a la otra persona y esa relación del comienzo se empieza a deteriorar. Puede que ya tenga 5, 10, 15 o quizá mayor cantidad de años de estar casado y al estar compartiendo una vida continua con la otra persona, esa decisión a veces empieza a transformarse en una rutina. Y cuando se empieza a transformar en una rutina, la decisión pierde su esencia, pierde la intención del comienzo. Yo he decidido amarte, yo he decidido donarme a ti y he decidido recibirte a ti. Por ello, amar es una decisión diaria. No es algo que solo surge de manera espontánea. Cada día, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos que tomar la decisión de amarnos mutuamente, incluso cuando no es fácil, incluso cuando todo está cuesta arriba, incluso cuando creo que no es la mejor decisión o que quizá me pude haber equivocado. Ten en cuenta que la decisión se mantiene. Cristo en la cruz del Calvario, uno de los principales desafíos que le lanzaban eran, pero bájate de la cruz, bájate, renuncia de tu matrimonio. Has visto que no es lo que tú esperabas. Ya quizá el amor cambió, ya no es lo mismo. Decide amar, querido hermano. Decide amar, querida hermana. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que el amor es una decisión diaria, diaria.
Cada día debemos buscar amar mucho más al otro. Por eso es que cuando a veces nos preguntan cuánto amas a tu esposo, cuánto amas a tu esposa y decimos como el primer día que lo conocí, estamos equivocados porque deberíamos decir lo amo mucho más que cuando lo conocí. ¿Por qué? Porque nos propusimos cultivar el amor, porque nos propusimos que cada día deberíamos apostar por el amor, deberíamos decidir a amar. Tenga ganas o no tenga ganas de amar en ese momento. Martín Valverde, a través de la expresión de un canto, empieza haciendo una metáfora y nos dice que Jesús nos enseñó a decir que tenemos que amarnos unos a otros, que San Pablo lo entendió de una manera y Pablo lo entendió de otra, hasta tal punto que Pablo dice, sopórtense los unos a los otros. Y dentro del matrimonio, esa decisión tiene que pesar. Yo he tomado una decisión, estar a tu lado, pese a lo que vaya cambiando, porque el matrimonio no solo es una cuesta hacia arriba ni una cuesta hacia abajo, a veces es una mezcla de todos estos ámbitos para que nuestra vida pueda ser realmente feliz. Otro pilar importante en este arte de amar es el sacrificio. El verdadero amor, queridos hermanos, implica sacrificios. Así como Cristo se entregó por nosotros, el esposo y la esposa están llamados a entregarse el uno al otro. Ese fue su compromiso en el altar. Pero estamos en un mundo donde el sacrificio ya no tiene importancia. ¿Qué es lo que la tecnología nos proporciona? Comodidad. Comodidad para la vida personal, comodidad para la vida laboral. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos quizá al comprar un auto? Comodidad. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando estamos buscando el adquirir quizá un par de zapatos nuevos? Comodidad. Mis queridos hermanos, el matrimonio no puede ser un lugar donde solo se viva cómodamente, porque si nos olvidamos del sacrificio, llegará un momento donde una grieta va a romper y va a herir mi comodidad. Y al herir mi comodidad, lo primero que voy a pretender es alejarme. Y al quererme alejar, seré alguien que está en contra de esa parte teórica que Dios pensó de el matrimonio. Por ello, el sacrificio en el amor es entregarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Otro pilar importante en este arte de amar es el perdón. No debemos olvidar, queridos hermanos, que el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas, de dos seres humanos imperfectos, con errores, con debilidades, con heridas, con pasados, con historias que inevitablemente en ese caminar juntos por la vida suelen herirse. A veces herimos a las personas que más amamos, porque son las personas en las que más confiamos, son las personas que quizás nos soportan, son las personas en que quizás consideramos que tenemos el derecho de podernos expresar así delante de ellas, las lastimamos, pero recuerden que no hay amor sin perdón. Perdonar es una elección que sana y fortalece la relación. No lo olvides, escríbelo en grande, en tu cuaderno de apuntes, escríbelo en un post-it, escríbelo en algún lugar donde te lo recuerdes siempre que el perdonar es una elección que sana, fortalece la relación. No guardemos rencor ni tampoco alimentemos la amargura. No vivamos con amargura constante en nuestra relación. Démonos la oportunidad de soltar ese rencor y abrirnos al perdón. Y con este tercer pilar, definitivamente estamos regresando a lo que es el primero, una decisión. Si tú decides perdonar, querido hermano, querida hermana, las cosas son diferentes. Pero por favor, préstame atención. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en cómo ustedes, las mujeres, entregan y ven el perdón a cómo nosotros lo vemos. Y tenemos que conjugar esas dos gracias, esas dos acciones, para que nuestro matrimonio pueda caminar de acuerdo a la gracia que Dios quiere
para nuestra vida y nuestra familia, logrando que nuestro matrimonio sea un hospital donde constantemente estemos sanando a través de la gracia del amor, sea una escuela donde constantemente estemos fortaleciendo nuestra relación para crecer en gracia y en santidad. Y así seamos el ejemplo para nuestros hijos, para esta sociedad que tanto demanda de aquellos que llevamos el nombre de Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, volvemos a proclamar esta frase. ¿Qué es perdonar, Sandrita? Es una elección que sana y fortalece la relación. No lo olvides, querido hermano y hermana. Es importante que este concepto, que esta verdad espiritual se impregne en tu corazón para que la puedas vivir diaria y constantemente en el matrimonio. Recuerda que es la unión de dos personas imperfectas, con errores, con debilidades, con historias que se encuentran y que están dispuestas por decisión a amarse, añadiendo a esto también ese sacrificio diario para que la otra persona sea feliz. Entonces, recuerda estos tres pilares: la decisión, el el sacrificio sacrificio y el perdón. Recuerda que el amar es una decisión diaria. No te digo solamente cuando llegas al altar y lo prometes. No, es una decisión diaria. El sacrificio es necesario y también es diario, y el perdón más aún. Por eso nos dice la Sagrada Escritura en Efesios 4:32. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona en Cristo nuestro Señor. Vamos a ver ahora cómo colocar esas bases para el arte de amar, porque es importante, hemos visto los pilares, pero ¿cómo colocamos esas bases para esos pilares? Lo primero, y es que es fundamental, la oración en pareja. El matrimonio necesita de la fuerza de Dios para perseverar. Escríbelo esto en tu cuaderno de notas. El matrimonio necesita la fuerza de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios para perseverar. Si Dios no está en tu matrimonio, en tu relación matrimonial, va a ser muy difícil que puedas tener la fuerza para seguir luchando, para seguir peleando diariamente con aquellos enemigos del matrimonio que constantemente se ponen frente a nosotros. Recuerda, el matrimonio necesita la fuerza de Dios. Orar juntos como pareja, ¿a qué nos ayuda? En primer lugar, a fortalecer esa relación con Dios, pero también con mi pareja. O sea, cuando tú oras, se fortalece el amor hacia Dios, pero también hacia tu pareja. Un matrimonio que reza unido permanece siempre unido. Es imposible serle infiel a la persona con la que tú oras diariamente. Si dejaste de hacerlo por meses, por años, porque lo tomaste como algo que ya estaba establecido, porque se iba a misa, porque compartían algunos momentos quizás en algún grupo, en alguna comunidad, en algún movimiento, porque escuchaban en alguna enseñanza y se creyeron o creímos muchas veces que con eso estaba todo. Recuerda algo importante. Si tú dejaste de hacerlo, abriste una puerta al enemigo para que zarandeara tu matrimonio. Pero no es tarde, queridos hermanos. Te recuerdo esta frase: un matrimonio que reza unido permanece unido. Por eso es importante invitar a Dios a ser parte de su vida diaria, pidiendo siempre su gracia para amarse más, pero amarse también mejor. Y esto que estamos compartiendo es realmente importante porque estamos hablando de las bases. Si es la carencia de oración una base en tu matrimonio, déjame decirte, querido amigo, amiga, que estás construyendo sobre la arena.
Estás construyendo en tu propia decisión, estás construyendo con tus propias fuerzas. Y tarde o temprano, nos guste o no nos guste, puede que esas fuerzas se acaben. Y es ahí donde tenemos que recordar que un matrimonio que reza unido permanece unido, porque su base está puesta en Cristo, en la roca sólida que es Jesucristo nuestro Señor. Así, cuando a ti te falten las fuerzas, el Señor te dará sus fuerzas para poder continuar. Recuerda la historia de las huellas en la arena. Cuando más débil eres, estás en los brazos del Señor. Otra de las bases para lograr este arte de amar es la comunicación sincera y abierta. Hemos tocado el tema de la comunicación en el primer tema, en el tema anterior a este, hemos hablado cuán importante es la comunicación sincera y abierta. Recuerda, el amor comienza por la escucha. Y escuchar no solamente con los oídos, sino aprender a escuchar con el corazón. Necesitamos conectar emocionalmente con nuestra pareja. Necesitamos no solo prestar atención a sus palabras, sino a sus emociones, a sus deseos y a sus necesidades. No lo olvides. Es importante aprender a conectar no solo con lo que estamos escuchando, con lo que estamos oyendo en muchas oportunidades, sino también con las emociones, los deseos y las necesidades del otro. La escucha activa va a crear un espacio de seguridad y confianza donde ambos pueden abrirse plenamente. Cuando aprendemos a escucharnos activamente, es decir, yo expreso mi idea y al mismo tiempo me abro a escuchar la opinión de la otra persona, definitivamente se va a suscitar un gran cambio. Y no necesariamente esta escucha activa es escuchar lo que yo quiero que diga. Necesito realmente abrir mi corazón a el pensar de la otra persona, al sentir de la otra persona. También para otra de las bases importantes en este arte de amar es el servicio mutuo. El amor se tiene que demostrar de alguna manera. Y eso es importante. Y no solamente con gestos puntuales, con abrazos, con caricias, no solamente con eso. El amor se manifiesta o se da a conocer o se demuestra a través de un servicio mutuo. Amar es dar, es buscar el bien del otro por encima del propio. A veces tenemos el concepto errado, equivocado, que me caso con la otra persona para que esa otra persona me haga feliz a mí. Estamos muy equivocados. El matrimonio es el darse, el donarse, es buscar el bien del otro por encima del propio. ¿Por qué? Porque aprendimos el arte de amar. Esto implica, este servicio mutuo implica pequeños gestos cotidianos. Por ejemplo, ayudar en las tareas diarias, en el lavado, en la cocina, preocuparse por el bienestar del otro, hacer sacrificios por el bien común. Cuando nosotros aprendemos a poner a la otra persona primero, estamos viviendo el amor de Cristo en nuestras propias vidas. Es así que la Sagrada Escritura nos recuerda que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:3. Y otra de las bases para este arte de amar es precisamente el cultivar la paciencia y la humildad. Esta es otra base fundamental, otra base esencial. El amor requiere paciencia y la paciencia requiere humildad. Escríbelo allí en tu cuaderno. El amor requiere paciencia y la paciencia, ¿qué es lo que requiere? Requiere humildad. Aceptemos cada uno de nosotros, queridos hermanos, que somos seres humanos imperfectos, que cometemos errores y que nuestros cónyuges, nuestra pareja, también tiene defectos. Cuando nosotros empezamos a verlo desde esta perspectiva, se empieza a desarrollar en nosotros
esta virtud de la paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendemos a permitir que el otro crezca a su propio ritmo, sin exigencias, sin presiones, sin exigir perfección y con humildad reconocemos nuestras propias limitaciones. Entonces, eso es algo muy importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos a cultivar la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es el arte de la paz, a no perder la paz en medio de las situaciones difíciles, adversas, o cuando esperamos que el otro quizás haga las cosas como nosotros queremos y el otro no las hace de la misma manera y nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Perdemos la paz, estalla en nosotros el enojo, en la ira, pero si somos pacientes, vamos a saber esperar a que en el ritmo del otro él pueda alcanzar la perfección que busca. Y esa perfección también es un ejemplo claro que Jesucristo nos enseña. Él nos decía, aprendan de mí que soy paciente y humilde. Las dos acciones que hoy estamos colocando en este cuarto punto, en esta cuarta base, la paciencia y la humildad. Este tema, queridos hermanos, es un tema bastante quizás práctico ante todo, más que la teoría que es importante que ustedes la conozcan y que hoy se las hemos expuesto y que se las hemos dado a conocer para que cada uno de ustedes logre ese matrimonio fuerte, ese matrimonio sano, ese matrimonio duradero a través precisamente del conocimiento del arte de amar. Es necesario que nosotros no olvidemos que ese arte tiene tres pilares fundamentales. ¿Y cuáles son esos pilares fundamentales? La decisión, el sacrificio y el perdón. Y estas tres cosas tienen bases fundamentales para que el matrimonio no se remezca cuando vengan las pruebas. ¿Y cuáles son? La oración en pareja, la comunicación sincera y abierta, el servicio mutuo y el cultivar la paciencia y la humildad. Entonces, nosotros, si decidimos poner en práctica cada uno de estos pilares y poner en práctica precisamente las bases de estos pilares, definitivamente, queridos hermanos, vamos a lograr ese sueño que tenemos de tener un matrimonio más sólido, un matrimonio más fuerte y un matrimonio mucho más sano. Vamos a proceder en estos momentos a abrir los micrófonos. Vamos a abrir los micrófonos para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda o a dialogar sobre el tema que hemos compartido así brevemente, para luego pasar a una pequeña dinámica, especialmente para los hermanos pues que están allí escuchándonos en pareja, ¿verdad? No sé si alguien nos quiere compartir algo de lo que hemos hablado, de alguno de los pilares, en especial alguna experiencia, algún testimonio. Recuerden que el momento en que nosotros compartimos, edificamos a la comunidad, pero también nosotros crecemos. Y este curso de matrimonios busca precisamente que podamos lograr ese ambiente de confianza para que cada uno de nosotros, al exponer o el dar a conocer nuestro testimonio, nuestra experiencia, pues esto nos ayude a poder crecer como personas. De repente también, mientras has estado escuchando la enseñanza, has entrado en un autoanálisis, en evaluarte, en evaluar tu matrimonio y ver cuáles son de esos pilares que necesitas ahora fortalecer precisamente para lograr que tu matrimonio sea más fuerte, más sano y más duradero. ¿Cuál de las cosas que hemos conversado en esta noche ha tocado más tu vida, ha impactado más tu corazón? Tenemos los micrófonos abiertos, por favor.
Buenas noches, hermana Sandrita. Mi hermana Ladycita, buenas noches, Dios le bendice, qué alegría escucharla. Gracias. A mí me ha impactado más la parte del que habló de los pilares, porque mencionó que la oración diaria en matrimonios, aunque uno vaya a misa, aunque uno esté en un grupo y si no tiene la oración matrimonial como esposo, siempre se tambalea el matrimonio, ¿no? Y bueno, nosotros lo oramos, pero todos los días tampoco. Entonces, ahora ya como que otra vez vamos a empezar a orar juntos. Y sí, gracias hermanita por el curso, muy bonito. Muchas gracias. También mucho de lo que habló sobre el sacrificio, como nosotros también tenemos años de casados, hemos pasado y hemos entendido que es importante entregarse a la otra persona, ¿no? Porque no es fácil estar casado y traemos cosas distintas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, mi esposo, cuando recién nos casamos y nos fuimos a vivir al campamento, mi esposo se iba a jugar fútbol, no jugaba fútbol, jugaba golf y se quedaba con sus amigos, ¿no? Y se quedaban a tomar. Claro que ellos, era un lugar tranquilo, no había, bueno, tomábamos, ¿no? Y yo quería salir con mis hijos a pasear, ¿no? Y eran horas de mis hijos en los días de descanso. Y me acuerdo que yo me ponía a rezar el rosario. Aprendí a rezar el rosario allá porque yo no conocía el rosario de niña en mi casa. No, mis papás no eran muy católicos. Y rezaba el rosario, me acuerdo, y lo llamaba así con el rosario. Y mi esposo siempre venía. Y él no sabía que yo rezaba el rosario, porque cuando, digamos, hablábamos con otras personas, decía, pero yo me porto bien, me decía, sí, tomo un poco, pero me regreso tranquilo. Y ya, bueno, ahora ya sabe que yo rezaba el rosario y él venía tranquilo y no se iba por otros sitios porque yo rezaba mucho rosario por él. Y es muy gracioso, ¿no? O sea, y justo ahora último que hemos estado, bueno, mi esposo ya nos asiste a misa, ya caminamos más juntos con el Señor. Y mis hermanos de comunidad me preguntaron, ¿y cómo hiciste para que tu esposo te acompañe? Porque antes él no me acompañaba. Y yo pensaba, hermanita, que era porque yo le hablaba, porque asistía a cursos, o sea, tanto que yo, pero una noche, y justo después de que me preguntaran, él me contó, pero yo no le pregunté, él me contó, le nació contarme y me dijo, una vez habíamos peleado, le dije, no me acuerdo de qué, y yo pensé que tú te ibas a ir, estábamos muy enojada, y yo me bajé y hice una oración, dice que le hizo una oración a Dios pidiéndole que Lady no se enoje mucho, que no se vaya, y creo que justo era un día de misa. Yo no me acuerdo de ese día, pero dice que yo bajé muy tranquila y no le hice un lío, nada, y le dije, vamos a misa y nos fuimos, y eso le impactó, ¿no? Aquel cambio que él pues, esperaba un problemón, no sé qué había pasado, la verdad no me acuerdo. Pero dice él que mi actitud le hizo pensar que algo había cambiado en mí, ¿no? Y ese cambio le hizo decidir escucharme, ¿no? Decidir ir a misa. Y aquel cambio también, o sea, yo no me acuerdo de esa ocasión, pero sí me acuerdo una vez que se fue a tomar y regresó tarde, y entonces me acuerdo que estaba muy enojada y quería, o sea, yo quería pleitear, ¿no? Y decirle el abecedario de la A a la Z, pero no sé qué, o sea, ¿será que entonces yo le dije, bueno, le dije al Señor, yo en mi oración hablé con el Señor y le dije, yo esta vez le voy a perdonar, Señor, porque te amo mucho y no voy a decir nada y me voy a morder la lengua y voy a callarme, pero que sea la última vez. Me acuerdo que algo así hablé con el Señor en mi oración. Y entonces a mi esposo le dije, ya que, si tú vas y te confiesas y Dios te perdona, yo no tengo nada que perdonarte porque Dios te ha perdonado, yo no voy a hacer lío, nada, y ahí terminamos. Y acá termina toda nuestra discusión. Y él se confesó y ahí me acuerdo que ese fue una vez, fue un momento para mí así que me tuve que contener, ¿no? Es como un sacrificio, como usted habló, y de ahí no me acuerdo nunca más que volviéramos a discutir por ese momento en general, ¿no? Pero cuando mi esposo me contó de por qué él decidió seguirme, debe ser alguna de tantas veces que uno va practicando, practicando y va controlándose, entonces uno va cambiando y a la vez el esposo, o sea, yo siento que Dios mientras me iba cambiando a mí, también mi esposo veía el cambio y él también iba cambiando. Entonces era algo que iba trabajando el Señor juntos, ¿no? Como matrimonio.
Ese es mi testimonio, hermanita. Gracias. Amén, hermanita Lady, qué bonito, qué bonita experiencia y que seguramente a muchos de los hermanos que están aquí en la sala, su testimonio, mi hermanita Lady, los ha edificado, ¿no? Y ha sido también como un ejemplo para ellos quizás enfrentar un desafío similar que puedan estar pasando. Y es así, queridos hermanos, el matrimonio en realidad es un caminar en donde cada uno de nosotros tenemos que mantener y sostener esos pilares de los que habíamos hablado al principio, de esa decisión de amar diariamente. O sea, no es solamente cuando estamos en el altar y le digo al Señor, o hago testigo al Señor de ese amor y digo gracias porque me has bendecido con el amor de mi vida y ahí me olvido, ¿no? Sino que cada día yo debo buscar amar a esa persona, debo buscar perdonar algunos errores que la otra persona pueda cometer. Debo también sacrificarme muchas veces porque no es fácil, ¿verdad? Hay oportunidades en las que nosotros quisiéramos otra cosa, pero por mantener la paz en la relación, en la familia, muchas veces tenemos que sacrificar nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Como decía la hermanita Lady, creo que es importante y vuelvo a recalcar la esencia de la oración en pareja. No creamos que porque cumplimos con ciertos ritos, porque oramos algunas novenas o porque muchas veces creemos que porque vamos y participamos de muchas cosas de dentro de la iglesia, ya tenemos, digamos, un cheque en blanco que nos garantiza que no vamos a pasar por pruebas o no vamos a pasar por dificultades. Al contrario, ¿verdad? Siempre vamos a estar expuestos a esos desafíos que la vida nos presenta, pero es precisamente en la oración donde nosotros encontramos la fuerza y el poder de Dios para nosotros poder sobrellevar cualquier dificultad. Por ejemplo, en el caso de la hermanita Lady, ¿verdad? Nos cuenta que su amado esposo, el hermanito Kemper, pues se iba a jugar, no estaba haciendo algo malo, estaba haciendo un deporte, pero cuando uno ya tiene un matrimonio, una pareja, tiene unos hijos, la prioridad la tiene la familia. Entonces, ahí que tenía que ver un pequeño sacrificio. No significa renunciar eternamente a ello, sino llevarlo a una comunicación activa, a un diálogo entre ellos para determinar los momentos en que él pudiera hacer su deporte, que es favorito, pero que también ella pudiera sentirse complacida en el hecho de tener a su esposo en los días libres. ¿Y cómo se logra ese mutuo acuerdo? Únicamente, primero en la oración, porque en la oración yo recibo sabiduría, recibo discernimiento, recibo dirección y en segundo lugar en la escucha activa, donde yo no solamente me dedico a escuchar lo que me dice con palabras, sino que pongo atención a sus emociones, a sus sentimientos y a lo que me quiere expresar. Eso lo conversamos la anterior clase, donde hablábamos específicamente del tipo de comunicación, ¿verdad? Esa comunicación que conectamos con la otra persona, no solo en la escucha, sino en la parte emocional. Gracias, hermanita Lady, de verdad, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiere edificarnos con su testimonio o con lo que le ha impactado de lo que hemos conversado? Bueno, entendemos también que están, pues no les podemos ver, están detrás de las cámaras, pero recuerden, ustedes van a tener la grabación del tema, la van a tener la grabación. Vilmita, ¿quisiera opinar? Sí, La ¿me escucho, escuchan? Vilmita, qué alegría saludarla. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, y a todos. Bueno, nosotros queremos compartir, primero darle gracias a Dios por estos temas tan bonitos que estamos tratando y que nos hacen mucha falta como matrimonio, ¿no? Y entonces, el viernes nosotros fuimos a un pequeño retiro, también era de matrimonio, y hablaba precisamente de estos temas, de los pilares, ¿no? Y hablaba mucho de la oración y la importancia de que
como matrimonio tenemos que tomar conciencia que tenemos que invertir en nosotros mismos en el sentido que tomar ese tiempo, porque a pesar del trabajo y de las situaciones que pasamos, tomar un tiempo para estar con tu esposo, para hacer las oraciones, para salir a comer o para compartir, para decirnos las cosas negativas, cosas positivas, o de repente si en el día te hice sentir mal, o cosas así, compartir, ¿no? Compartir y también poder decir las cosas buenas de la persona, ¿no? En ese caso de Rogelio, y hablamos como juntos y decía también muy importante que el matrimonio tenía que compartir mucho como pareja. Si bien es cierto, pues cuando uno tiene hijos, todo también, pero hay que sacar tiempo para eso. Y, y fue muy bonito porque hubo mucha sanación también, porque a veces los esposos, algunos decían de que, porque pues como ustedes dicen, no, ya vamos al círculo de oración, o estamos en diferentes grupos participando en la iglesia, ya no hay ese diálogo que es muy importante, ¿no? Entonces, em, en- y ella, pues algunas mujeres lloraban por eso, ¿no? Había mucha sanación en ese sentido, entonces, y me gustó muchísimo, y el Señor es bien bueno porque Él sabe nuestra necesidad y nos llevó a ese retiro, mini retiro, como de 3 horas, y pues les quería compartir a ustedes eso, y nosotros tenemos 23 años de casado y en todo este tiempo el Señor siempre va de la mano con nosotros. Es una relación de tres y definitivamente sin Jesús no somos nada. Él es el que nos guía, Él es el que todo, todo, Él es todo para nosotros. Sí, también hay momentos en que nosotros aflojamos en lo que es la oración, que es muy importante juntos, ¿no? Cada uno hace su oración y a veces yo me quedo dormida, pero es algo que Rogelio y yo hemos hablado para poder hacerlo, intensificar más y proclamar la palabra en mi casa, porque nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la leemos. O sea, lo escuchamos en la mañana, en la noche, la Santa Misa, pero no es lo mismo que proclamar la palabra. Es lo que nos dijo el Padre y es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Vilmita, por este hermoso testimonio que nos comparten esta noche. Estoy nuevamente convencida de que cada testimonio compartido edifica a la comunidad. Estoy convencida de que alguno de los que están en esta sala está recibiendo ese testimonio y les está motivando, les está ayudando para poder buscar precisamente la relación con Dios. Y como decía nuestra hermana Vilmita, el matrimonio no es de dos, es de tres, ¿no? Y el centro, la base, la roca inconmovible es Jesucristo el Señor. Había un punto importante que tomaba nuestra hermana Vilmita y es precisamente la inversión de tiempo en nuestra relación matrimonial. Les decía al principio de esta enseñanza que hoy en día todos estamos dispuestos a invertir en algo con el fin de obtener un fruto o un beneficio. Y les ponía el ejemplo, ¿no? Invertimos tiempo en realizar un estudio para tener más títulos, para poder tener mejores ingresos económicos, invertimos en una empresa, invertimos en tantas cosas con el fin de obtener algo específico. Pero si nos ponemos a dar cuenta o si nos damos cuenta, somos muy pocos los que estamos dispuestos a invertir tiempo en el amor de nuestro matrimonio para cultivarlo, para hacerlo crecer, tomando en cuenta que el amor es un arte, es decir, es una ciencia que requiere trabajo, que requiere esfuerzo, que requiere conocimiento, pero que también requiere práctica. Por eso decíamos en algún momento que el amor se ha convertido en un lujo, ¿verdad? Que realmente algunos no tienen ni la disposición de invertir nada por poderlo alcanzar. Sin embargo, nosotros como matrimonios debemos hacerlo, porque después cuando suceden cosas en la relación matrimonial, cuando hay pleitos, peleas, cuando hay separaciones, cuando se llega a los divorcios, estamos
abiertos quizás a echar la culpa, no, es que fue tu culpa, tú tuviste la culpa, nunca llegaste a casa, nunca tuviste el tiempo, pero en realidad cuando se suscitan este tipo de cosas en la relación matrimonial, siempre es bueno, antes de culpar al otro, hacer un mea culpa y preguntarse en qué pude también yo fallar, en qué me pude equivocar, porque como decía Vilmita, el matrimonio es de tres, ¿verdad? Tú, tu pareja, tu cónyuge y definitivamente Dios, ¿verdad? Dios del que hacemos testigo de ese amor que un día nos unió en el altar. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches, hermanita Sandra, hermanito La Pedro, paz, hermanitos todos. sí. Dios los bendice, queridos hermanitos, y le doy gracias a Dios, hermanita Sandra, por esa dedicación de ustedes para dar este curso que está muy interesante, eh, sobre todo muy espiritual, ¿no? Y todo lo que ustedes nos están diciendo, pues es lo que se pasa, ¿no? En el matrimonio, es lo que uno vive día a día y qué mejor que nos fortalezcamos en el Señor, ¿no? En el Señor. Pero muchas veces, por el día a día, por todo lo que pasa, por lo que se escucha, de repente la desesperación del momento, de repente el dinero que ya está faltando, que no alcanza, nos aleja, ¿no? Un poco de tener esta firmeza, de aferrarnos, ¿no? Con toda nuestra fuerza al Señor. Pero gracias, hermanita, por este curso que usted nos está dando, que ustedes nos están compartiendo, porque nos anima, sinceramente, a que retomemos esa fortaleza en el Señor, que retomemos esa fortaleza en el Señor, ¿no? Eh, a mí, yo sinceramente, me aferro mucho al Señor, pero a veces no es, ¿no? La realidad, ¿no? La que se vive aquí en este mundo. El otro día comentaba una prima en una reunión que tuvimos que del amor no se vive, dice, ¿no? Del amor no se vive. Y yo dije, pues no, eso no es cierto, pero no tenía cómo explicarle, ¿no? Por qué no se vive del amor, porque ella lo tomaba, digamos, algo así como romántico, ¿no? O sea, del amor que, digamos, el que con el que nos enamoramos, ¿no? A primera vista o qué sé yo. Pero luego, con este curso que ustedes nos están dando y, ¿no? Con lo que hemos ido meditando, pues claro que sí se vive del amor, porque el amor se transforma en responsabilidad, ¿no? Si no, tuviéramos amor por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestro hogar, no trabajaríamos, no nos sacrificaríamos, no haríamos nada, ¿no? Por los niños o por el esposo. Entonces, este amor ya no queda en solamente el romántico, en las flores o, digamos, en el cine, que definitivamente va acompañado, pero este amor ya se convierte en la gran responsabilidad, ¿no? Que es formar un hogar, querida hermanita. Y bueno, me ha quedado pendiente en explicarle, ¿no? Esto a mi prima, porque ella decía eso, ¿no? Del amor no se vive y pues no, no, no compartí, ¿no? Esa idea con ella, pero en ese momento no tenía cómo explicarle, no tenía las palabras, querida hermanita. Muchas Y bueno, sí, gracias hermanitos. Y es muy edificante. Lo que también es muy importante, ¿no? Que he podido rescatar de este curso es que bueno, una pareja debemos vivir, ¿no? Se debe tratar de que viva solamente, digamos, en su casa, ¿no? De ellos, no en la casa de los padres, porque de una u otra manera siempre esto va a traer algún problema, ¿no? De preferencia, pues siempre una pareja que deben vivir en su casa, ¿no? Eso, hermanita.
Muchas gracias, mi hermanita Mari. Le agradezco muchísimo. Gracias por su bello testimonio, por su comentario, por la experiencia que ha tenido también con su prima. Miren, qué bonito tocar este punto de esta frase que muchas veces la escuchamos en el mundo constantemente, ¿no? Del amor no se vive, sobre todo cuando hay pleitos, cuando quizás el esposo no es responsable en la parte económica, no la trae, no a la casa. Entonces siempre se dicen este tipo de frases y cómo nosotros debemos responder ante esa realidad si nos tocara vivir esa circunstancia. Y como decía la hermanita Mari, yo creo que es una clara respuesta. El amor se traduce en responsabilidad. El amor es una conjunción de sueños, de anhelos, de querer ser mejores, ya no de manera individual, sino como pareja, buscar la realización de los sueños de ambos, tener una casa, tener algunas cosas dentro del hogar necesarias, básicas, tener el alimento diario, pero eso es una mezcla de sueños, de realidades que se vive en el día a día, pero que son parte o fruto de esa responsabilidad que surge de este arte de amar, de este verdadero arte de amar. El amor del matrimonio no es amor solamente, como decía mi hermanita Mari, de palabritas dulces. Claro, eso es importante, son a veces ese lenguaje del aspecto físico que es importante, es esencial, pero el arte de amar va muchísimo más allá, y en ese arte de amar es precisamente buscar la realización del otro y que el otro crezca a su ritmo. A veces nosotros, dependiendo del temperamento, o el varón o la mujer, quieren imponer el crecimiento de la otra persona al mismo ritmo que uno, ¿no? Y dicen, pero mira lo que yo hago, pero mira todo lo que he hecho en el día, mientras que tú solo has hecho esto, ¿verdad? Entonces herimos, lastimamos a la otra persona sin querer. Entonces tenemos que aprender precisamente a ser responsables, a conjugar sueños y sobre todo a ser pacientes y humildes, ¿verdad? Aprender a aceptar al otro y ayudarlo a superar sus debilidades, no a colocarle etiquetas, no a colocarle etiquetas, sino ayudarle a superar esa debilidad en la que se encuentra, con ese sacrificio diario, con esa entrega, con esa decisión de amar diariamente, aunque muchas veces no querramos hacerlo. Cuando hay un pleito, cuando hay un enojo con la pareja, cuando la pareja nos dijo algo duro que nos lastimó, humanamente uno dice, pues yo ya no lo quiero, ¿verdad? Dice, humanamente uno lo quiere rechazar, pero es ahí donde precisamente surge este pilar del sacrificio que debíamos y que debemos cada uno de nosotros practicar. Entonces, recordemos, queridos hermanos, de la importancia de este arte de amar, de un amor no basado en simplemente burbujitas en el aire, sino un amor práctico que tiene como base, como pilar, la decisión, el sacrificio y el perdón, que debe ser parte de nuestro diario vivir. Y esto se fundamenta y se solidifica en una relación con Dios, en cultivar esa relación con el Señor, en esa comunicación sincera, en ese servicio mutuo, del que quizás no hemos tocado mucho y que sería bueno en algún momento hacerlo. El servicio mutuo. Cuánto dispuestos estamos los que estamos aquí presentes hoy en esta sala a ayudarnos mutuamente a crecer. Quizás como personas hay una debilidad propia del ser humano y es el egoísmo. Somos tan egoístas que a veces queremos nosotros mismos nuestro propio bienestar y nos olvidamos que cuando nos casamos, cuando nos unimos a la otra persona, nos debiéramos olvidar de nosotros mismos para buscar el bien del otro. Y si el otro piensa de la misma manera, definitivamente ambos van a ser felices. Yo les invito y les dejo una tarea para esta semana. Primero, que busquen una característica que aman de su cónyuge, alguna cualidad o característica que aman de él, algo que quizás no se lo han dicho últimamente, que lo han tomado como supuestamente él ya lo sabe. Pero sería bueno que ustedes en un momento de reflexión personal busquen esa característica, que aman de esa persona que ustedes escogieron como caminantes o como compañero de camino, ¿verdad? Y lo segundo,
un compromiso de servicio. Vamos a escribir en nuestro cuaderno un pequeño gesto, una pequeña acción que se comprometan a realizar esta semana por su cónyuge para demostrarle su amor, para demostrarle su amor. ¿Qué están dispuestos a hacer por el otro? No lo que ustedes esperan que él haga por ustedes, sino qué están dispuestos a hacer ustedes para que esa persona, que es su compañero de vida, pueda experimentar el amor. ¿Basándonos en qué? En ese lenguaje del amor que descubrieron de él. ¿Cómo percibía el amor? De repente, a través de tiempo de calidad, entonces busca una acción donde tú le demuestres a esa persona que precisamente estás dispuesto a donarte y a entregarte. Entonces, con esto vamos a dar ya por finalizada nuestra jornada del día de hoy. Agradecidos con cada uno de ustedes, queridos hermanos, por esa respuesta positiva ante los cursos que vamos proponiéndoles a ustedes. Vamos en camino ahora en octubre, ya lo compartía con los hermanos que nos han acompañado, en cómo aprender a orar por y con los enfermos. Vamos a próximamente, ya les vamos a hacer llegar la invitación. Vamos a tratar algunos temas de la realidad también y va enfocado específicamente para las hermanas mujeres, pero también para los hermanos varones. No hay ningún inconveniente. A raíz del encuentro de mujeres que tuvimos aquí en la comunidad, algunos hermanos nos estuvieron pidiendo que se hiciera virtualmente un curso que tenga precisamente los alcances que se tuvo en el encuentro de mujeres, es decir, enfrentando con fe lo que es la ansiedad, lo que es el miedo, lo que es la culpa, la frustración, la soledad, el rechazo, conocer cada una de estas emociones desde el punto de vista de la ciencia, ver cuáles son sus síntomas, sus características, ver qué respuesta nos da la ciencia frente a esto, pero sobre todo abordarla desde el punto de vista espiritual. ¿Qué herramientas nos coloca el Señor en nuestras manos a través de su palabra, a través de la vivencia de un santo, a través de la tradición de la iglesia, a través del magisterio de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar estas emociones que muchas veces nos autodestruyen cuando no tenemos la capacidad de reconocerlas primeramente, de enfrentarlas y de luchar contra ellas? Esperamos que cada uno de ustedes sea parte de estos maravillosos cursos que los vamos haciendo junto a ustedes, aprendiendo con ustedes. Y damos por finalizada nuestra reunión del día de hoy. Les abrazamos en el amor de Cristo Jesús a cada uno de los que están aquí presentes en esta sala y esperamos volvernos a encontrar. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche. Amén, hermanita Sandrita. Lo mismo a ustedes. Una bendecida noche. Muchas Sí. gracias. Gracias, hermanita Sandrita. Buenas noches. Bendecida noche, hermana Feliz Sandra. noche. Buenas noches, Feliz hermano Kemper. Dios les bendice. Buenas noches, Betisita. Dios les bendice. Buenas noches, Que tengan hermanito. buenas noches. Muchísimas gracias por la clase. Está muy, muy bonita. Muy ¡Ay, qué interesante. bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Un abrazo para los dos, Betisita, para usted y para su amado esposo. Gracias, Buenas hermanita. noches. Gracias, Sandrita. Buenas noches. Buenas Bendiciones para noches, todos. Muy bueno. Buenas noches, Vilmita. Buenas noches, mi Melanie. Dios te bendice. Un abracito para todos ustedes. Siempre una bendición maravillosa compartir. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanito. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.